los invito a todos a no compartir este tipo de contenidos, que seamos responsables con la información que se genera y que replicamos en nuestras redes sociales, tales como Facebook, WhatsApp, Twitter y todas las demás plataformas que se usan para este fin. Nuestros medios de información oficiales contienen los últimos mensajes, adecuaciones normativas y recomendaciones que emitimos. Por favor, verifiquen la veracidad de la información que les llega o que comparten. Muchas gracias. Metepec, la casa de todos. Muy buenas tardes a todos. Les doy una vez más la bienvenida aquí a este espacio de reflexión y de conocimiento sobre la literatura y sobre las letras y los autores, tanto mexicanos como universales. Me da mucho gusto volver a estar aquí con ustedes y poder tomar un momento para compartir un poco del mundo de las letras. Una vez más nos encontramos en el maravilloso Museo del Barro, esta vez acompañados por otra pieza del maestro alfarero Juan Manuel Vázquez, que representa varias danzas mexicanas en barro natural, una maravillosa pieza de este árbol de la vida, símbolo de nuestro municipio, incluso ya de nuestro estado. Bueno, el día de hoy vamos a recapitular igual que las veces pasadas. El lunes pasado hablamos de una de las autoras más prolíficas y más brillantes, pero desconocidas dentro del ámbito literario mexicano. Y la vez pasada insistía un poquito en el tema del viaje. Esta vez no vamos a separarnos tanto de México, vamos de hecho a quedarnos en la Ciudad de México para conocer a otro maravilloso y muy peculiar autor mexicano, que seguramente ustedes lo han escuchado, que seguramente ustedes, aunque no lo sepan, han visto una obra o más bien alguna pieza de él, ya sea por los guiones de sus películas, porque han leído cierta revista periodística, que más adelante les voy a decir cuál. Es un personaje, a mi parecer, único dentro del ámbito literario mexicano, y que llegó incluso a la literatura de una manera bastante inusual, si se podría decir, y que vivió a lo largo de su vida muchísimas vicisitudes y muchísimas anécdotas muy interesantes, muy fuertes y sobre todo muy polémicas. El día de hoy me refiero y hablaremos de Vicente Leñero. Bueno, antes de profundizar en este autor, a lo largo de estas serían 7 sesiones, siempre he escogido autores que de alguna manera siempre están buscando algo, buscan la verdad, cada quien a su manera, ya sea Carlos Fuentes, ya sea Molière a través de la comedia, Rosario Robles a través del análisis lleno de furia y lleno de pasión y lleno de denuncia, ya sea a través del juego del lenguaje que tenía Fernando del Paso, o Luisa Josefina Hernández con su visión bellísima de la realidad y su búsqueda por la verdad. Y también este autor, otro autor que ya habíamos explorado, pero el día de hoy vamos a hablar de un autor que su vida ha girado en torno a la búsqueda de la verdad por el simple hecho de que fue periodista. Fue un periodista connotado, un periodista bastante fundamental del ámbito periodístico mexicano, y sobre todo un luchador por la libertad. Luchó por la libertad creativa, por la libertad de expresión, por la libertad a poder hacer y poder desarrollarse como él quisiera. Bueno, y también voy a insistir un poco con esto de cómo nuestros sucesos del pasado, cómo todo lo que hemos vivido nos ha definido y al final de cuentas forma lo que somos. Y quizás aunque en nuestro pasado podamos verlo
como un error o algunos hechos como un error, esos errores también nos definen hoy en día. En un momento les voy a explicar cómo pasó, cómo este pasado y cómo estas vivencias pasadas conformaron lo que hoy ya es la obra de Vicente Leñero. Empezamos, como siempre, profundizando un poco en la biografía de este autor. Vicente Leñero, otro polígrafo, periodista, dramaturgo, novelista, cuentista, cronista, guionista, ensayista, prácticamente cultivó todos los géneros literarios dentro de la prosa, excepto uno, poesía. Hubiera sido muy interesante que se le hubiera conocido alguna obra poética. No lo cultivó especialmente, pero todos los demás, todo lo que refiere a la prosa, lo generó muchísimo material y muy valioso. Nació en 1933 en Guadalajara, Jalisco. Como dije, fue un escritor muy prolífico, una gran cantidad de obras que más adelante les mencionaré que este autor generó. Hablemos un poco de su infancia, otra vez, y siempre reitero la importancia de que los padres fomenten en sus hijos el gusto por el arte, el gusto por la cultura y conocer las culturas ajenas a más allá de las propias, de en verdad abrirse a todo este mundo de las miradas artísticas, de las miradas culturales de otras personas, porque esto es fundamental para un buen crecimiento y para un buen desarrollo intelectual, profesional y espiritual, si se podrá decir, del infante. Esto es lo que le ocurrió a Vicente Leñero. Vivió en una familia profundamente católica, sí, pero que fomentaba en él la cultura. Incluso el mismo Vicente Leñero decía que con sus hermanos hacían una especie, cuando eran niños, una especie de juegos teatrales, de teatro, de títeres. Montaban un pequeño teatrino y armaban títeres, y ellos mismos escribían sus obras y se las presentaban entre los familiares, y era un juego que ellos realizaban. A Vicente Leñero no se le permitió mucho salir a la calle, jugar y tener una infancia más, digamos, de calle. Sin embargo, estos juegos teatrales, este acceso a la literatura, este acceso a la cultura, lo definió bastante. Y también lo definió el hecho de que naciera en una familia profundamente católica, muy fiel al canon religioso católico, y tanto que él estudió en un colegio lasallista. Como sabemos, los lasallistas son desde origen franceses, que dan una educación muy humanista, pero con bases católicas. Él después vino aquí a la Ciudad de México con su familia, donde ingresó a presión de su padre. Claro, por supuesto, era de que los hijos tuvieran una profesión que les redituara y con el que pudieran vivir. Él ingresó no a la Facultad de Derecho, como muchísimos otros autores de los que hemos estado viendo. Él se fue a otro lado que es todavía más lejano a las ciencias sociales, que es las ciencias exactas. Él entró a estudiar a la Facultad de Ingeniería de la UNAM para ser licenciado en Ingeniería Civil. Él le tocó estudiar en lo que es hoy, bueno, lo que ahorita ubicamos como el Gran Palacio de Minería. Recordemos que el Palacio de Minería, antes de que se construyera el campus central de la UNAM, era la sede de la Facultad de Ingeniería. Este palacio, que es el máximo ejemplo neoclásico de toda América, fue donde Vicente Leñero empezó a estudiar una carrera en la que nunca se sintió muy cómodo. Él sabía que no era exactamente su vocación, estaba más ahí por presión de su padre o de sus padres, que por en verdad tener una pasión por los números y la ingeniería civil y la construcción. Sin embargo, al mismo tiempo que estudiaba ingeniería, incluso tiene unas anécdotas de una vez que lo regañó el connotado ingeniero y también escritor Heberto Castillo. Él empezó ingresó a la escuela de periodismo Carlos Septién García, que no quedaba tan lejana de la Facultad de Ingeniería, para estudiar periodismo, así que llegó a estudiar las dos carreras de manera simultánea. Acabó la carrera de Ingeniería Civil, se casó, se fue de luna de miel,
empezó a hacer sus pininos, se podría decir, en la materia de ingeniería, su servicio social, en construcciones. Entró a trabajar en una constructora y era el encargado de hacer las instalaciones dentro de las construcciones de un México que ya estaba construyendo y entrando a la modernidad. Entonces ya había varias construcciones que se estaban desarrollando a lo largo de una ciudad de México que cada día era más grande y que cada día era más bulliciosa. Ahí estaba Vicente Leñero. Pero dice que cuando llegó de su luna de miel con su esposa Estela, dijo, pues prácticamente no quiero regresar a la oficina, es que lo que yo quiero hacer es escribir. Y su esposa, siempre muy comprensiva y siempre apoyándolo, y era un apoyo mutuo, era una comprensión mutua, le dijo, pues renuncia y ingresa y escribe, sé escritor, yo te apoyo y a ver cómo lo hacemos, pero tú sigue la que tú sientes que sea tu vocación. Entonces dejó su trabajo en la constructora haciendo instalaciones y dejó los números para entrar en las letras. Con su esposa siempre tuvo una relación muy cercana y mucho de apoyo. De hecho, duraron 55 años casados. Bueno, los primeros, digamos, pininos o la manera en que se introdujo Vicente Leñero en la narrativa, o más bien en las letras, fue a través de cuentos. El día de hoy le corresponde precisamente a que les recomiende que ustedes puedan accesar a unos cuentos que precisamente van a ser Vicente Leñero, no van a ser de este libro, pero sí para que vean cómo ingresó como cuentista. Él fue la primera cosa que empezó a escribir. Inició escribiendo un libro llamado La Polvareda, que es de muy marcada influencia rulfiana, es decir, de Juan Rulfo, es decir, con estos personajes entre fantasmagóricos, rurales, muy melancólicos, muy distintivos de la estética de Juan Rulfo. Pero lo primero que él quiso hacer, él tenía, por su misma experiencia que había tenido como ingeniero y dentro de las constructoras, porque sí llegó a participar en constructoras y hacer instalaciones, acumuló muchas historias y anécdotas de los albañiles. Dentro de sus primeras obras, él lo que quería era precisamente hacer cuentos sobre los albañiles de las construcciones, darle voz a los sin voz, a los que normalmente a veces no vemos. Cuando vemos una construcción pensamos en el arquitecto, pensamos en los ingenieros, pensamos en las empresas constructoras, en el diseño arquitectónico, pero muchas veces no volteamos a ver a las personas que materializan toda esa idea arquitectónica, todo ese ideal sobre la construcción que son los albañiles. Él tenía varias anécdotas de los albañiles y quería hacer algo con eso. Aplicó para una beca del Centro Mexicano de Escritores, una beca para escribir precisamente un libro de cuentos que quería escribir sobre los albañiles. Le dieron la beca. Sin embargo, por un error administrativo, le dieron la beca, pero para escribir una novela. Pues espantado, dijo, no, pues yo quería escribir unos cuentos, ¿cómo voy a escribir una novela? No voy a atrever a escribir una novela todavía, yo quería hacer cuentos, esa era mi idea, para eso concursé para esta beca. Entonces fue con el organizador del Centro Mexicano de Escritores, que en ese momento era Ramón Shirao, fue con él y le dijo, pues bueno, es que yo quería escribir unos cuentos, no se podrá cambiar, ya me dieron la beca, pero no podemos cambiarlo porque yo tenía esta idea. Ramón Shirao dijo, no importa, tú escribe la novela. Pues no sé cómo le vas a hacer, junta las historias, haz lo que tengas que hacer, pero tú escribe de los albañiles, lo que quieras, pero tú escribe una novela porque la beca es para una novela. Bueno, una vez que pues ya viendo esto, nació en 1963 una de las novelas, digamos, un parteaguas dentro de la literatura moderna mexicana, que es, no sé si ustedes la han escuchado, precisamente Los Albañiles. Los Albañiles, esta historia que sucede dentro de una construcción por ahí en la colonia, entre la colonia del Valle y la colonia Narvarte, en la que un día llegan los albañiles a trabajar como cualquier otro y un chalán se da cuenta que el velador ha sido brutalmente asesinado. Es muy famosa esta, como empieza la novela, cuando precisamente Isidro, que es el chalán, encuentra al velador que se llama Don Jesús, lo encuentra y grita en toda la construcción, mataron a Don Jesús, mataron a Don Jesús.
esta es una novela bastante intrigante, peculiar y con una intertextualidad impresionante. ¿A qué me refiero con intertextualidad? Es algo que va a reiterar o que va a regresar mucho a lo largo de toda su obra. Es decir, él está contando la historia. Los albañiles gira en torno al asesinato de Don Jesús y a la investigación que realiza la policía para descubrir quién mató a Don Jesús, en la que todos en la construcción, tanto desde los más altos rangos como es el arquitecto, el ingeniero encargado, el maestro de obra y todos los albañiles tuvieron un motivo para matar a Don Jesús. Entonces toda la novela se desarrolla en esto, pero al mismo tiempo que nos va contando la historia de la investigación, también nos va contando la historia de cada uno de los personajes, de cada uno de los albañiles, de dónde vienen, cuáles son sus motivos, cómo viven, cuáles son sus problemas, cuáles son sus pecados, por qué tendrían motivos para matar a Don Jesús y por qué pueden ser sospechosos y por qué también son como pecadores. Hay algo que ahí nos está diciendo Vicente Leñero. Recordemos, siempre tengamos muy en mente que siempre fue un fiel católico Vicente Leñero. Siempre, por esta educación que tuvo, sí, tenía mucho conocimiento sobre el canon y sobre la teología católica. No es gratuito que el personaje principal de Los albañiles se llame Jesús. Es una novela bastante interesante, los invito a descubrirla. Con esta obra fue tan exitosa que ganó uno de los premios de novela digamos más renombrados, que es el premio Biblioteca Seix Barral, y también la llegó a adaptar él mismo al teatro y al cine. Hay una obra de teatro sobre hay una novela que es la original, una obra de teatro y una película estelarizada por por Ignacio López Tarso y dirigida por Jorge Fons. Se les recomiendo bastante, está en YouTube para que ustedes puedan descubrirla. Pero ahora vamos a pasar a otro género que lo hizo, que fue a partir de Los albañiles que ingresó en este género literario, el teatro. Como saben, me apasiona mucho el teatro y hablarlas de teatro, y Vicente Leñero precisamente fue un dramaturgo brillante, un dramaturgo prolífico, un dramaturgo que hace unas obras bastante, a más que entretenidas, son muy completas, profundas, en cierto grado complejas, muy bien sustentadas históricamente sobre la historia y sobre los hechos. Parecieran como si tú, cada vez que ves una obra de Vicente Leñero, parece que estás viendo la vida real. Él, precisamente cuando estaba escribiendo Los albañiles, le dijo a su esposa que estaba escribiendo Los albañiles y ella le recomendó que se fuera a un monasterio benedictino en Cuernavaca, en la ciudad de Cuernavaca, que se fuera ahí a enclaustrar un momento para que pudiera escribir con mayor placidez y que estuviera tranquilo. Se fue a este monasterio benedictino en Cuernavaca, donde conoció a Gregorio Le Mercier. No sé si algunos de ustedes se acuerdan, fue una cuestión muy sabida en los 60s. Gregorio Le Mercier era el prior de este monasterio de Cuernavaca. ¿Qué quiere decir el prior? Era, digamos, el jefe de los monjes, el que dirigía a los monjes, el director del monasterio, vaya. Si algo tenía Gregorio de Mercier, fue muy polémico, porque fue un monje benedictino que luchó y que quiso que se realizaran exámenes psicológicos, psiquiátricos y psicoanalíticos, más bien exámenes psicoanalíticos a los monjes de su convento. Esto fue prácticamente un escándalo durante los 60, la idea de Le Mercier de introducir al psicoanálisis en un monasterio. Fue un escándalo que incluso llegó hasta el Concilio Vaticano II en Roma, que es cuando se estaba replanteando un poquito el canon católico. Llegó el tema de introducir el psicoanálisis precisamente a los monasterios, para saber si los monjes, si los hombres que estaban ahí en verdad lo hacían por devoción a Dios, por devoción a Cristo, o por algún trastorno psicótico, o por alguna cuestión psicológica. Él buscaba apoyar a sus monjes, a sus compañeros, para poder ayudarlos psicológicamente y al final ayudarlos como persona. Pero esto causó un escándalo terrible. Una vez que Vicente Leñero supo de esta anécdota con Le Mercier, decidió hacer una obra de teatro sobre el asunto. Es una obra de teatro igual muy intrigante, es una obra de teatro
magnífica, muy particular en su formato, en su manera de hacer, porque todo sucede como un espacio como de limbo, en el que varias cosas suceden al mismo tiempo, donde sale el prior, salen los monjes, sale el Concilio Vaticano II, sale el obispo de Cuernavaca, y que narra más o menos la lucha que tuvo Le Mercier contra la propia Iglesia Católica para introducir el psicoanálisis de Freud, de una persona tan polémica como Freud, dentro de la religión católica. Esta obra se estrenó en 1968 y se llamó Pueblo Rechazado. La estrenó como parte de los eventos de la Olimpiada Cultural que se organizaron durante las Olimpiadas del 68, las primeras Olimpiadas Culturales que se realizaron en la historia de las Olimpiadas de verano, que hoy en día todavía se sigue realizando, a la par que se realizan los eventos deportivos, se realizan eventos culturales. Pueblo Rechazado se estrenó dentro de estos eventos de la primera Olimpiada Cultural. Fue aquí donde se introdujo en un, digamos, subgénero del teatro al que regresaría y que lo va a definir mucho, que es muy propio de él, vamos a ver por qué, que es el teatro documental. Es decir, sí, hacer una obra de teatro que de alguna manera es ficción, pero basado, o más bien que bebe, de hechos reales. Este fue el primer caso, es hacer un teatro sobre la realidad, sobre documentar los hechos de la vida real. Pueblo Rechazado, la cuestión de Le Mercier y su monasterio benedictino en Cuernavaca, y un director del teatro muy ya, en estos momentos ya muy reconocido y muy recordado, que se llama Ignacio Retes, padre de Gabriel Retes. Montó Pueblo Rechazado, y fue a partir con él montó varias de las obras que le siguieron a Vicente Leñero, y para muchos es el nacimiento del teatro moderno mexicano. Esta obra, igual los invito a buscarla, bastante interesante y bastante informativa sobre un hecho real que muchos nosotros no conocemos. Bueno, pero a todo esto, ¿qué definió sobre todo? Vamos a regresar. ¿Qué definió sobre todo a Vicente Leñero? Recuerden que entró a estudiar periodismo a la Escuela Carlos Septién García, que precisamente se hizo periodista. Y el periodismo marcó su estilo literario. Marcó, como ustedes ya se pueden dar cuenta, todas sus obras están hechas a partir de hechos reales. Están realizadas a partir de sucesos que él vio. Las historias de los albañiles en la construcción, el asunto de Gregorio Le Mercier, del prior, en Cuernavaca, ya vemos ahí como la insistencia de escribir la realidad, los hechos de la realidad, y que no es un periodista sino un narrador de la realidad, precisamente. Es curioso, sus pininos en periodismo los inició primero en un semanario católico, luego pasó a una revista que se llamaba Claudia, una revista femenina que estaba dirigida a un público femenino, lo que podríamos ser quizás un símil ahorita, es como si fuera Vanidades o Lola, ¿no? Prácticamente, que hablaba sobre moda, que hablaba sobre tendencias más distintivas como femeninas. Sin embargo, él entró a trabajar aquí y convirtió ese periódico en un periódico cultural y literario, donde invitó y escribieron muchísimos escritores de su generación, ya prolíficos después. Y es curioso, hay una anécdota que él dice que él con otra persona estaba encargado de escribir los horóscopos, así que sería muy interesante encontrar los horóscopos de la revista Claudia escritos por Vicente Leñero. Dice que se divertía muchísimo. Bueno, a partir de la transformación de esta revista, de una revista de temas femeninos de moda, a temas culturales y literarios, sin dejar por supuesto los temas de la moda, fue que conoció a Julio Scherer. Julio Scherer es recordado por ser uno de los directores que transformó un periódico que al día de hoy sigue vivo, claro, ha cambiado, que es el Excelsior. Julio Scherer en ese tiempo era director del Excelsior, y en el tiempo que fue director del Excelsior transformó a ese periódico en el periódico más importante de la lengua española, un periódico moderno, plural, crítico, sobre todo crítico, un periodismo de investigación, un periodismo de rigor.
fue que invitó Julio Scherer a Vicente Leñero a formar parte de este equipo de periodistas dentro del Excelsior para hacer más importante el Excelsior y aportar sobre todo. Él estuvo varios años ahí, parece ser desde 1972 hasta 1976. Quizás muchos de ustedes recuerden lo que pasó con el periódico Excelsior en 1976, porque era un periódico crítico, un periódico de investigación, un periódico de rigor periodístico. Fue que sucedió el golpe al Excelsior, lo que se le llama el golpe al Excelsior, en el que prácticamente se corrió casi a patadas, se podrá decir, a Julio Scherer, a su director y a sus colaboradores a través de ciertas truculencias. El periódico era una cooperativa, así que realizaron ciertas truculencias ahí societarias sobre las sociedades cooperativas, lideradas sobre todo por un personaje bastante infame dentro del periodismo nacional, que es Regino Díaz Redondo, y por supuesto orquestado y ordenado por el presidente Luis Echeverría, el que pensaba que el Excelsior no lo elogiaba lo suficiente y que investigaba demasiado y hacía demasiadas preguntas. Entonces, justo cuando Luis Echeverría, cuando él ondeaba la bandera de la apertura y del diálogo, justo cuando estaba saliendo de su sexenio, mandó a que el Excelsior fuera tomado por Regino Díaz Redondo para ya tener el control, prácticamente hacerlo un periódico controlado del Estado. Es bastante, es un suceso bastante que definió el periodismo nacional. ¿Por qué? Porque si no hubiera sucedido el golpe al periódico Excelsior, si no hubieran sacado a Julio Scherer, si no hubieran sacado a Vicente Leñero prácticamente a patadas con unos actos muy bajos, no se hubiera fundado lo que hoy es el semanario Proceso, que es el heredero directo del periodismo de investigación. Es el nacimiento del periodismo independiente en México, del que son pilares tanto Julio Scherer como Vicente Leñero. Vicente Leñero acompañó todo el tiempo esta creación del nuevo semanario Proceso, que continuaba este legado de periodismo independiente, periodismo crítico, periodismo que cuestionaba. Y también al mismo tiempo, en otra versión, se generó el periódico 1+1, que luego devendría en lo que hoy es el periódico La Jornada, que también tiene unas cualidades muy de periodismo crítico y periodismo de alguna manera de oposición, si se podría decir. Bueno, ahí estuvo en Proceso, colaborando varios años Vicente Leñero, sobre todo un periodismo de investigación. Todo esto de lo que sucedió del golpe al Excelsior, Vicente Leñero lo retomó para hacer una novela llamada Los Periodistas, en la que precisamente relata cómo se llevó a cabo todo este golpe contra Julio Scherer, contra su obra, contra el Excelsior. Escuché ahí una entrevista que parece ser que se le dio a un intelectual amigo de Vicente Leñero. Decía: podremos olvidarnos, cuando el día que nos olvidemos de quién fue Luis Echeverría, ahí estarán los periodistas para recordarnos quién fue. Es una novela bastante interesante, una novela hecha a partir de sucesos reales. Fue publicada, parece ser unos años, en 1978, y que también define mucho y describe y da la versión de Vicente Leñero de los hechos que sucedieron durante el golpe a Proceso. Vicente Leñero y Julio Scherer eran grandes amigos, estuvieron dirigiendo el semanario Proceso durante 20 años, y justo el día en que Vicente Leñero decidió salirse del Proceso, también lo hizo Julio Scherer. Era una manera de complicidad, eran cómplices en la cuestión de esto del periodismo y grandes amigos. Si algo podemos distinguir del estilo periodístico de Vicente Leñero es que es exhaustivo, es profundo. Él quiere llegar, además no hace entrevistas sosas de preguntas, sino describe los ambientes, describe lo físico, describe al personaje que va a entrevistar. Sus preguntas son profundas, van dilucidando, van buscando para encontrar, al final de cuentas, la verdad. Es famosa, de hecho definió mucho una manera de hacer entrevistas. Si uno lee las entrevistas que hacía Vicente Leñero, son magníficas, son verdaderas piezas literarias.
y yo creo que también lo definió mucho una entrevista, porque fue el primer periodista que le realizó una entrevista al subcomandante Marcos después del levantamiento del EZLN en 1994. Vicente Leñero fue el primero que realizó esta entrevista en la que describe el ambiente, describe a Marcos, describe sus ojos, describe casi el pasamontañas que estaba usando. Ese era Vicente Leñero, era exhaustivo, quería llegar, si no hasta las últimas consecuencias, quería llegar a la raíz del entrevistado, quería llegar a la profundidad de su entrevistado. Al mismo tiempo que era periodista, trabajando en Proceso y realizando sus entrevistas, empezó a escribir novelas, empezó a escribir mucho teatro y empezó también en el cine, como guionista. Como ya les había dicho, él fue quien adaptó su novela de Los Albañiles al cine, para que después Jorge Fons, un director muy reconocido de la segunda mitad del siglo pasado mexicano, lo llevó a la pantalla grande, protagonizado por Ignacio López Tarso. Vicente Leñero hizo el guión de su propia novela, pero a partir de ese momento le llegaron otros trabajos de películas que hoy son clásicos del cine mexicano y que prácticamente son películas que salvaron al cine mexicano del letargo de cine de ficheras y del cine de revistas, se podría decir, en el que estaba viviendo a partir de los 70s. Entre ellos podemos decir Cadena Perpetua, dirigido por Arturo Ripstein, Miroslava, Misterio, hecho a partir de una de sus novelas y de otra obra de teatro que es Estudio Q, Mariana, que es una adaptación de esta novela corta de José Emilio Pacheco de Las Batallas en el Desierto. Él realizó la adaptación del cine, por lo menos la del guión. El Callejón de los Milagros, prácticamente de Salma Hayek, le debe muchísimo a esa obra, a esa película, y es una adaptación de una novela de un egipcio, de un autor egipcio, pero que se lo trasladó a la Merced en la Ciudad de México. También una película espectacular, se la recomiendo muchísimo, igual que es aire para el cine mexicano, esa película. La Ley de Herodes, ¿quién no ha visto la famosísima Ley de Herodes de Luis Estrada, que después ya vendría en una tetralogía, que sería El Infierno, Un Mundo Maravilloso y La Dictadura Perfecta? Pero fue Vicente Leñero quien hizo el guión de la primera película, La Ley de Herodes y El Crimen del Padre Amaro. Bueno, más adelante vamos a hablar un poquito también de esta obra, pero para que vean qué prolífico y qué importante es Vicente Leñero, que hizo estas películas que prácticamente son clásicos ya del cine mexicano, que son obras verdaderas obras de arte de la cinematografía nacional. Como ya había dicho, participó con directores como Alberto Isaac, Roberto Gabaldón y Carlos Carrera, y esta labor de guionista hizo que ganara 5 veces lo que podría considerarse el Oscar de México, el Oscar mexicano, que es el premio Ariel. Lo ganó 5 veces por sus guiones, por Mariana, por El Crimen del Padre Amaro, por supuesto, La Ley de Herodes, la de Misterio y El Callejón de los Milagros. 5 veces ganador del Oscar mexicano, del premio Ariel por mejor guión. Ahora vamos a profundizar un poquito. Ya hablamos bastante de la obra de Vicente Leñero, de la vida de Vicente Leñero, y hemos dado unas pistas de qué podemos encontrarnos cuando estamos leyendo su obra. Si algo me ha impactado mucho de Vicente Leñero la primera vez que lo descubrí, de hecho yo lo descubrí a través del teatro, es que se me hizo muy enigmático. Me impresionaba qué bien estaban fundamentadas sus obras, qué reales y qué realistas se sentían sus obras. Prácticamente otra vez regresamos al espejo, son hasta de alguna manera incómodas porque son eventos reales, son personas que nosotros hemos visto y que son parte de nuestra historia, y es precisamente por la necesidad de narrar la realidad, de narrar de una narrativa sin ficción. Incluso en sus propias ficciones hay mucho de realidad, pero siempre buscando la verdad. Igual, regresamos al Leñero periodista, el Leñero que escarba y que busca la verdad, a esa verdad que parece lejana y que parece que tiene varios rostros, pero él buscaba acercarse, una búsqueda inalcanzable por la verdad. Como dije, su ficción
se nutre de hechos reales, de sucesos reales, por lo tanto escribía mucho de experiencias personales. Ya lo vemos desde los albañiles, desde Pueblo Rechazado, desde cuestiones o que vivió, o que vio, o que le contaron, de cosas al final de cuentas que sí sucedieron, pero al mismo tiempo es muy crítico. Quizás sea, no sé si igual con Molière o con Rosario Castellanos, pero sea el crítico de los autores que hemos visto el que es más crítico con la realidad mexicana. La visión de la realidad mexicana de Vicente Leñero es sumamente crítica, por lo tanto es polémica. En un momento les voy a contar unas anécdotas de lo que le sucedió precisamente por ser tan incómodo. Habla mucho sobre la vida cotidiana. También se va, no todo el tiempo está hablando de las grandes personalidades, de los grandes potentados, sino también habla de la gente sin voz, de los sin voz, muy rufianos, si me preguntan, de los que parecen que no tienen historia. Y lo vemos ¿dónde? En los albañiles, que precisamente le da voz a un acto tan cotidiano como es ver a los albañiles en una construcción, pero también retrata eventos sencillos, eventos simples, eventos domésticos, en su obra de teatro, por ejemplo, La Mudanza, que es precisamente, o una pelea de box en una obra de teatro llamada Pelearán 10 rounds, pero también bebe de la historia mexicana. Él hizo obras de teatro y algunas novelas sobre hechos históricos, y claro, bajo su visión polémica y particular, e incluso le acarreó algunos problemas de censura. El caso del juicio, que habla sobre el juicio que se le realizó a León Toral, el que perpetró el magnicidio contra Álvaro Obregón en el Parque de la Bombilla en 1928, el martirio de Morelos, en el que precisamente relata el juicio que se le realizó a José María Morelos y Pavón, y la noche de Hernán Cortés, que tiene que ver precisamente con la conquista. Pero al mismo tiempo parece ser, al mismo tiempo que era periodista y que era literato y que era narrador, hay momentos en que los límites entre los dos se diluyen. Para él el periodismo y la literatura es lo mismo. Así que tenemos una literatura muy periodística o un periodismo muy literario, es decir, que tiene mucha riqueza y mucho valor literario. Esto le permitió hacer una constante búsqueda de nuevas formas estéticas en la literatura y sobre todo la experimentación. Si ya vemos que Los Albañiles es una obra que podríamos decir experimental, igual Pueblo Rechazado es una obra experimental, siempre vemos cierta novedad incluso al día de hoy en sus novelas, cuestiones que nos llaman la atención. Es simplemente, como vuelvo a decir, enigmática la obra de Vicente Leñero y sobre todo el rigor periodístico. Él tenía que investigar a profundidad y entender los sucesos, entender el hecho de lo que vas a escribir como buen periodista. Pero bueno, volvamos a pues toda esta búsqueda. Siempre el que busca la verdad siempre va a incomodar a los demás, siempre va a incomodar al que trata de ocultar la verdad. Era un personaje incómodo, más trabajando en un seminario de periodismo de investigación como fue el Excelsior en su momento, en la época de Julio Scherer, o la revista Proceso, o sus mismas obras de teatro, sus películas, que algunas películas seguramente se recordarán, son bastante polémicas o generaron bastante polémica, es porque siempre nos trae temas tabú. Entonces el mexicano no quiere ver su realidad, no le tiene miedo a los sucesos incómodos. Y Vicente Leñero insistía muchísimo en eso, y sobre todo era crítico, siempre crítico. Vamos a encontrar muchísima crítica, muchísimo señalamiento dentro de las obras de Leñero, pero no olvidemos que era católico, es decir, una persona, podrás decir, tenía estas dos caras, era crítico, era contestatario, cuestionaba y al mismo tiempo era un fiel católico, iba a misa todos los domingos, conocía el canon, conocía el dogma católico, cristiano, apostólico, romano. Esto lo concilió de alguna manera. En Pueblo Rechazado pasa mucho, habla precisamente sobre esta conciliación de, sí, estoy dentro del catolicismo, soy católico, me considero católico, creo en la Iglesia, creo en el Vaticano, pero también me atrevo a señalarla, a criticarla en sus vicios, a criticarla en su resistencia al progreso, en su resistencia a adoptar las nuevas realidades. Esto lo podemos ver
en obras de teatro como Pueblo Rechazado. Ya entenderán que es una obra bastante polémica por el suceso, desde que de por sí ya es polémico. Jesucristo Gómez es otra obra de teatro, y Redil de Ovejas, donde hay un señalamiento muy claro hacia la Iglesia Católica, y sobre todo la manipulación que también pueden llevar a cabo los líderes de la Iglesia Católica. Pero también vemos el lado social, que habla de las desigualdades, de la explotación laboral, de la lucha de clases, de la corrupción de la sociedad mexicana en muchísimas de sus obras, entre ellas Los Albañiles o Los Hijos de Sánchez. Vicente Leñero hizo una adaptación de la gran novela o crónica, como lo quieran ver, de Oscar Lewis, de este americano que vino a México a precisamente escribir sobre la historia de una familia en el barrio de Tepito, de La Lagunilla, no recuerdo bien. Él adaptó esa novela muy polémica en su tiempo cuando salió, igual, hasta incluso está prohibida, la adaptó a una obra de teatro, precisamente Los Hijos de Sánchez. Y también era el periodismo, era crítico al periodismo, en sus obras relataba qué es lo que estaba él viviendo todos los días como profesional del periodismo, cuáles eran los males del periodismo, los conatos de censura y de control gubernamental sobre los periodistas y sobre los semanarios periodísticos. Él los vivió en carne propia. Esto lo podemos ver en obras como Los Periodistas, o una que también tiene su novela Los Periodistas, pero una que tiene una anécdota muy particular, que se llama Nadie sabe nada. Desde el nombre ahí vemos de qué se va a tratar. Algunas anécdotas, por ejemplo, en el juicio, en la obra sobre León Toral, se la querían prohibir, porque precisamente hice unas cosas bastante incómodas y bastante, una sospecha que se tenía sobre quién mandó o quién diseñó, quién planeó el asesinato de Álvaro Obregón, señalando de manera sutil, indirecta, a un personaje bastante multifacético. Martirio de Morelos, igual, lo estaban montando en la Universidad Nacional Autónoma de México, y cuando alguien se enteró que era una obra que cuestionaba al gran prócer de la nación y que de alguna manera lo humanizaba, más cuando se estrenó en época de Luis Echeverría, quien tomó a Morelos como su bandera, prácticamente lo que quisieron censurar esa obra. La compañía que iba a montar el Martirio de Morelos tuvo que prácticamente atrincherarse en el teatro para que les permitieran montar el Martirio de Morelos. Igual otra obra, Nadie sabe nada, que es una obra fantástica sobre el periodismo y los controles que se ejercen, sobre la manipulación que se puede ejercer sobre el periodismo. Aquí cuenta que estaba dirigido por uno de los últimos maestros, que quedan vivos del Teatro Nacional, que es Luis de Tavira. Van a montar precisamente esta obra de Nadie sabe nada en el Teatro Galeón, en lo que es hoy el Centro Cultural del Bosque, y que cuando se enteró de alguna manera las autoridades gubernamentales de lo que se trataba, y de que decían de manera indirecta nombres de personas que sí seguían vivas y personas existentes, lo que quisieron es censurarlo. Lo que hizo la compañía Luis de Tavira con toda la escenografía es prácticamente atrincherarse en el Teatro El Galeón. Dicen que estuvieron ahí y que la escenografía lo usaron como trinchera y lucharon para poder montar una obra de teatro que esperaban que fuera censurada. Nadie sabe nada, pero también parece ser que la polémica siguió Vicente Leñero toda su vida. ¿Quién no recuerda, o por lo menos la polémica que suscitó la película El crimen del padre Amaro, de esta historia de un padre joven que llega a un pueblo y que osa enamorarse de una muchacha? Por supuesto, la iglesia mexicana en su tiempo puso el grito en el cielo y le decía a sus fieles que no fueran a ver la película, que era una película sacrílega, que era profana, que era injuriosa ante la iglesia. Sin embargo, le hicieron un favor a la película, porque incluso es de las películas más recordadas del cine mexicano, de las mejores que ha habido, e incluso fue nominada a Oscar a Mejor Película Extranjera, El crimen del padre Amaro. Le hicieron un gran favor al querer censurarla. Y por supuesto, La ley de Herodes, que pues no hay mucho que decir, si lo han visto sabrán que es una película bastante contestataria. Dentro de este lenguaje contestatario, de este lenguaje para confrontar al espectador y confrontar a las instituciones y cuestionarlas, criticarlas, claro, con motivo, con conocimiento de causa, no era criticar por criticar. Les voy a leer un fragmento
solo un pequeño monólogo de la obra, precisamente Pueblo Rechazado. Es un momento en que Le Mercier, el prior del monasterio benedictino, en su afán por querer meter el psicoanálisis dentro de su monasterio y pues la reticencia y la cerrazón de la iglesia lo decide juzgar a Le Mercier por atreverse a querer meter la ciencia profana de Freud a la iglesia católica. Entonces, una vez que ya lo juzgaron y que ya lo sentenciaron, el prior está dando una misa, y esto dice: Prior, amonestados con preceptos saludables e informados por la enseñanza divina, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, y perdónanos como nosotros te perdonamos a ti. Padre, yo te perdono de que tus estrellas se apaguen. Padre, yo te perdono de que tu tierra no esté en paz y tiemble y pierda la cordura. Padre, yo te perdono por tu rosa que se marchita. Padre, yo te perdono por tu ruiseñor que se fatiga. Yo te perdono por la ausencia de mis padres que no están más aquí. A ellos también los perdono. Padre, yo te perdono por haberme engendrado con violencia sin haberme podido rehusar, y porque ahora que acepto la vida que me das, me la arrebatas. Padre, yo te perdono por todo el mal que me haces, y de ahora en adelante, cuando rece mi Padre Nuestro, te diré con todo mi amor: perdona mis ofensas, como yo perdono las tuyas. Es bastante intenso este texto, y sobre todo para tener contenida en su primera obra de teatro, estrenada dentro de las Olimpiadas de 1968, por supuesto. Levantó varias cejas, y ya desde ahí yo creo que ya lo tenían un poquito vigilado y etiquetado. Sin embargo, él era ferviente católico. Esta obra, Pueblo Rechazado, tiene un contenido muy sesudo, y que se nota el conocimiento y la sabiduría que tenía Vicente Leñero sobre la iglesia, sobre el concilio, sobre la curia vaticana, sobre el arzobispado mexicano. Habla con conocimiento de causa, no lo dice por decirlo. Confrontar, provocar, pero siempre luchando. Esta de alguna manera crítica es una lucha constante por la libertad a poder decir lo que tú quieras, por supuesto fundamentado, por supuesto crítico, por supuesto propositivo. Es una lucha por la libertad de expresión, por la libertad de ser. Él siempre ha estado luchando por ser, desde que dejó la carrera, que terminó como ingeniero civil. Se ve ahí la lucha por ser, por hablar, por decir, por escribir, la lucha por pensar de manera libre, que siempre defendió Vicente Leñero. Yo creo que eso es lo que más podemos destacar de él, es la búsqueda de la verdad y la lucha encarecida por la libertad. Vicente Leñero, cuando se acerquen a un texto de él, cuando lean los cuentos, van a ver que es muy claro, muy sencillo. Él es solo, es como muy estilo de Luisa Josefina Hernández. Hay una claridad y una sencillez en el lenguaje, es muy accesible. En verdad es un placer leer una obra, o leer una novela, un cuento de Vicente Leñero. Él hizo adaptaciones constantemente del cine al teatro, del teatro a la novela, y del teatro al... jugó con estos géneros. Muchas de sus obras las llevó al cine, al teatro. Tomó novelas para llevarlas al cine o para llevarlas al teatro. Jugó mucho con los géneros. Él dominó como dramaturgo, como guionista y como novelista. Si vemos algo en la obra de Vicente Leñero, es la simultaneidad. Es decir, mientras sucede algo, sobre todo en sus obras de teatro, mientras sucede algo acá, al mismo tiempo, de manera paralela, está sucediendo otra cosa totalmente distinta, que de alguna manera están conectadas. Lo vemos en Los Albañiles, que hay una combinación de tiempos, de pasados, de presentes, de distintos presentes que están sucediendo en distintos lugares, pero que están relacionados. Y creo que este ejemplo, aparte de que implica un conocimiento sobre la estructura dramática, novelística
y guionística de Vicente Leñero, lo pude notar mucho esta cualidad de simultaneidad, de tiempos paralelos, en un montaje que se hizo hace algunos años por la Compañía Nacional de Teatro, dirigido por su gran amigo de Vicente Leñero, Luis de Tavira, y escrito a partir de sus textos, en el que fue una obra de teatro que mezcló de alguna manera, unió 3 obras de teatro distintas de Vicente Leñero, que no tienen que ver una con la otra, por lo menos no narrativamente, no en la historia, pero sí temáticamente, es decir, al mismo tiempo fueron 3 obras: Los albañiles, Pueblo rechazado y El juicio. Es decir, cada obra estaba sucediendo en diferentes momentos, en diferentes lugares, pero al mismo tiempo. Fue una obra impresionante. De hecho, 3 manos de dramaturgas se vieron involucradas ahí. Ya Vicente Leñero ya había fallecido cuando se notó, y ahí es donde entendí la simultaneidad que jugaba mucho Leñero, es decir, que cosas que están pasando aquí al mismo tiempo están pasando otras acá, y la precisión, ser periodista y el rigor periodístico lo conmino a ser preciso. Los lugares que relata Vicente Leñero en sus obras se pueden buscar en un mapa, existen. Las personas, o la gran mayoría de las personas que relata o de las que cuenta Vicente Leñero, son personas que existieron o existen o siguen vivas, y es una precisión y una exhaustividad sobre los detalles. Tan solo lean cualquier entrevista que haya realizado Vicente Leñero, ya está narrando desde que entramos al salón donde va a ser la entrevista, desde ese momento, y narra al entrevistador. Esa es una gran cualidad de la obra de Vicente Leñero. Su visión social, por supuesto, siempre crítico, siempre propositivo. Y también ahí podemos ver cómo el pasado lo influyó en su educación católica, que le permitió tener un amplio conocimiento en los cánones católicos. En ingeniería también vemos luego conocimientos de ingeniería, que pues prácticamente no es de lo comunes mortales. Se ve que estudió ingeniería y lo aplica de cierta manera, y aprovecha eso para aplicarlo dentro de sus obras. Y la historia también. Si podemos distinguir algo, es que era un excelente periodista. Buscaba fundamentarse. Algunos reconocimientos, tan solo voy a leer los más destacados que tuvo. La beca del Centro Mexicano de Escritores, precisamente con la que inició, la beca Guggenheim, precisamente a prospectos, a artistas prometedores, el premio Biblioteca Seix Barral por Los albañiles, el premio Javier Villorrutia, que dan los autores para otros autores por su novela La inocencia de este mundo. Fue miembro de la Academia Mexicana de la Lengua, medalla Bellas Artes, otorgada por el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, que da precisamente a las personas destacadas del arte nacional, la medalla Salvador Toscano, que da la Cineteca Nacional a las grandes aportaciones al cine mexicano, 5 premios Ariel de la Academia Mexicana de Cinematografía, el premio Mayagüey, que da el Festival de Guadalajara, el Festival de Cine de Guadalajara, el Premio Nacional de Periodismo, el Premio Nacional de Dramaturgia Juan Ruiz Alarcón, el Premio Nacional de Ciencias y Artes. Vaya, parece ser que acumuló muchísimos premios, pero al final de cuentas eran muy merecidos, y no tengo ninguna duda que los merecían todos, pero aparte en todos los ámbitos: teatro, cine, narrativa, periodismo. Pero yo creo que de los mayores méritos que tiene Vicente Leñero es que al final de su vida llevó y organizó un taller literario, taller de dramaturgia, que luego se hizo literario, en el que compartió, generoso como era, compartió sus conocimientos y su experiencia con otros discípulos, se podría decir, para que ellos crearan sus propias obras literarias. Al día de hoy continúa este legado su hija Estela Leñero, que hoy por hoy ya es una dramaturga bastante reconocida. Yo personalmente he asistido a sus talleres de dramaturgia, que son mucho en el estilo de Vicente Leñero, de esto de compartir, de ser un lugar ameno, de poder todos comentar la obra del compañero. Esto es la herencia también de Vicente Leñero, el educar, el compartir, el no solo dejar todo este conocimiento y toda esta potencia literaria para sí mismo, sino compartirla con los demás para que los demás también puedan crear su propio legado. Ahora vamos a ver los cuentos que les voy a recomendar. Con esto finalizamos. Les voy a recomendar 4 cuentos, precisamente elegidos por el mismísimo Vicente Leñero, que nos da un panorama sobre su obra.
El primero de ellos es un cuento que se llama Rafael, amor mío, que es una especie de cuento reportaje que salió en la revista Claudia. Recordemos, esta revista de temas femeninos y de temas de moda, en el que empezó a escribir, en el que tiene el formato como de una especie de diario, una muchacha, una joven mexicana que está escribiendo en su diario y que relata la visita a México del cantante Rafael, sí, de Rafael, el que hoy conocemos y todavía cantamos y muchos admiramos. Es una visita que sí se realizó y que sí se llevó a cabo, y un concierto que llevó a cabo Rafael en el ya legendario recinto del Patio en 1968. Él publicó esta obra. Es una obra bastante divertida que cuenta la vida de esta muchacha en relación a la visita de Rafael a la Ciudad de México. La siguiente se llama Secuencias, que es una parte de su novela Los periodistas. De alguna manera es una obra que relata los momentos previos al golpe al periódico Excelsior en 1976. El personaje principal de esta novela, por lo menos de este cuento, se podría decir, es Julio Scherer. Julio Scherer, y es como relata lo que se venía a venir. Está escrito, curioso, a manera de guión cinematográfico. Más adelante les voy a dar un pequeño ejemplo. Y bueno, el siguiente es La gota de agua, en el que vemos al Vicente Leñero, que habla de los temas domésticos. Es un cuento autobiográfico, que es un tema en el que se le relata a sí mismo y la vida familiar en un día que en su casa, en la colonia San Pedro de los Pinos, se les acaba el agua. Y bueno, la novela es un fragmento solamente de la novela que se llama La gota de agua, pero este cuentito precisamente empieza cuando se les acaba el agua, y pues todo lo que tiene que hacer su familia y todo lo que tiene que hacer Vicente Leñero para poder obtener el agua. Pero al mismo tiempo es una historia de su colonia, San Pedro de los Pinos, y de la ciudad, y de los problemas que ya hay en la megalópolis de como Ciudad de México. Y el personaje principal de este cuento es él mismo, Vicente Leñero, y sale el nombre de sus hijas, de su esposa, sale su casa, su colonia. Prácticamente es como si estuviéramos leyendo su diario. Una anécdota bastante divertida. Y por último, la de una visita de Gilberto, que es el último capítulo de una novela que se llama Asesinato, que es una especie de reportaje literario en el que relata la visita, por lo menos en este cuento, la visita que realiza Vicente Leñero y otros periodistas a un acusado de homicidio, de un hecho que parece ser que fue real, y de cómo se realiza esta visita. Ahí podemos ver mucho la manera en que hacía entrevistas. Así que estos cuatro cuentos nos van a dar un panorama bastante bueno y bastante preciso de las diferentes facetas y del estilo de Vicente Leñero. Y para finalizar, les voy a leer un fragmento precisamente del cuento Secuencias, que es, recordemos, un fragmento de la novela Los periodistas, que relata el golpe a Excelsior. Esto sucede justo antes de que se dé el golpe. Y con esto, una vez más, finalizo esta cápsula y espero verlos en otra más adelante, en la que seguiremos explorando y descubriendo a los grandes autores mexicanos y extranjeros. Corte A, interior. Oficina del Director General de Excelsior. Reforma 18. Día. Julio Scherer se desplaza del escritorio donde acostumbra a desparpajar los periódicos del día hacia la zona de conversación, integrada por un sofá y dos sillones tapizados en cuero color crema. Cuando por 3 segundos frena de golpe el recorrido. Su cuerpo obstruye la visión completa del retrato al óleo de Rodrigo de Llano, que cuelga en la pared recubierta de madera. Transcurridos los 3 segundos, completa el trayecto y toma asiento en el centro del sofá, pero en el borde, sin apoyar la espalda. Su mirada apunta al techo, mientras con ligeros frotamientos obliga a embonar las cuencas de sus manos en las rodillas. Durante el lapso descrito, Julio Scherer habla sin pausas. Con un ejemplo en apariencia desconectado del asunto, trata de explicar el significativo distanciamiento que en los últimos meses, los primeros de 1976, se ha producido entre los funcionarios de Luis Echeverría y el director general de Excelsior. El ejemplo de Scherer es más o menos el siguiente. Si cuando oyes sonar el teléfono saltas y te pones nervioso y te emocionas, es señal de que estás enamorado. La mejor prueba,
Si el teléfono suena y tú saltas, estás enamorado. Lo sabes con solo oír el timbre, antes de descubrir quién llama, ¿o no es cierto? De donde se deduce, según Julio Scherer, la vivencia contraria: los teléfonos silenciosos. Dejan de timbrar y dejas en consecuencia de emocionarte. El amor está muerto. Rota la relación, marchito el trato. Eres director de Excelsior. Los teléfonos llaman a todas horas. Te buscan los funcionarios, los políticos, los ejecutivos, para lo que sea, pero te buscan. Para halagarte, para reclamarte, para tratar de comprarte, para lo que sea, pero te llaman. Señal de que estás vivo, existes, tu periódico marcha. Telefoneas tú al funcionario fulano y te responde. Señal de que estás vivo. Telefoneas y no está, pero él te llama más tarde al día siguiente. Señal de que estás vivo. No te llama. Se niega una y otra vez a responder el teléfono. Se niega también al otro, y el otro, y el otro. No te llaman después. Se hace el vacío. Mala señal. Señal de que estás en la mira. Son los primeros signos. Después acumulan otros. Los reporteros llegan a tu oficina y se quejan. ¿No lo reciben? Los tratan mal, los jefes de prensa rehuyen la plática, los políticos critican Excelsior con insólita frecuencia, que los artículos editoriales muy agresivos, que las cabezas muy sensacionalistas, que la información valorada con muy mala voluntad, que a dónde pretende llegar Excelsior tan desatado en los últimos tiempos. ¿Qué les pasa? Ya. Signos tras signos se construye la evidencia. No hay vuelta de hoja. ¿Qué se puede hacer? Nada. Tranquilizar a los reporteros, si acaso. Adelante y seguimos igual. No retrocedes, porque si ahora bajas la guardia, quedarás indefenso para siempre. Ni una palabra a los articulistas. Adelante. Julio Scherer abandona el borde del sofá color crema y conduce a su visitante, hasta este momento visible para la cámara, al pequeño balcón apuntado hacia el Paseo de la Reforma. En el momento en que el director general de Excelsior lucha con la puerta del balcón tratando de plegarla para dar cabida a él y a su acompañante en el espacio protegido por el barandal, suena el timbre del teléfono. Scherer cubre en poco tiempo la distancia entre el balcón y el escritorio, al que necesita rodear para situarse frente a la zona de teléfonos. Descuelga la bocina y oprime con el pulgar el botón de la derecha. Gracias, Elenita. Oprime el botón de la izquierda. Horas después, los periodistas más allegados a Julio Scherer entran en conocimiento de la conversación telefónica sostenida entre el director general del Excelsior y el arquitecto Pedro Ramírez Vázquez. Como amigo, no como jefe de prensa del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, cargo por el que renunció a la rectoría de la Universidad Autónoma Metropolitana, entre críticas severas de los comentaristas de Excelsior. Como viejo amigo de Julio Scherer García, el arquitecto Ramírez Vázquez telefonea para decirle al director, de manera extraoficial por supuesto, como amigo por la situación y con base a cierta información de primera, la crisis entre el gobierno y Excelsior podría aliviarse, tal vez resolverse, si dejas de escribir tu segundo apellido. ¿Si dejo de escribir qué? Si dejas de escribir tu segundo apellido, repite Ramírez Vázquez. No entiendo, dice Julio Scherer. No entiendo, se repite a sí mismo mientras cavila. Scherer García, mi segundo apellido. Desconcertado ante la charada, con la bocina en la oreja y moviéndose frente al escritorio, todo lo que permite el cordón del teléfono. No entiendo. Es todo lo que te puedo decir, dice Ramírez Vázquez. Cuelga Julio Scherer. Pero todavía tiene la mano sobre la bocina cuando brinca, como los personajes de las historietas. ¡Qué estúpido soy! ¡Claro! Mi segundo apellido, García. Quieren que García Cantú deje de escribir en Excelsior. Eso es. ¡Qué estúpido soy! Avanza hacia el balcón. Pero qué manera de decir las cosas, carajo. ¿Vas a cortar a Gastón?, pregunta el visitante una vez enterado. Ni muerto, exclama Julio Scherer. Bueno, con esto finalizamos el tema de hoy de Vicente Leñero. Los invito a leer estos 4 cuentos que están, como siempre, en un link en este post, para que ustedes puedan acceder de manera gratuita y en PDF a estos 4 relatos y conozcan al polémico, al exhaustivo, pero siempre al luchador de la libertad y de la justicia y el buscador de la verdad, Vicente Leñero. Muchas gracias, que tengan buena noche.
Si durante la contingencia requieres conectarte a videoconferencias para tu trabajo o escuela, no olvides tomar en cuenta las siguientes recomendaciones para mantenerte seguro en la web. Descarga la aplicación únicamente de sitios oficiales. Lee con atención los permisos que solicita la aplicación y verifica que sean estrictamente necesarios.